Estás escuchando el audiolibro Ocultismo, Guerra Espiritual y Liberación del autor Mario Bertolini en Audiolibros HN. Nos alegra que estés aquí, donde encontrarás una colección de audiolibros cristianos que te fortalecerán en tu caminar espiritual. Los cientos de gurúes orientales, junto a los maestros occidentales orientalizados, preparan la entrada del último gran gurú. Los muchos falsos cristos abren el camino al anticristo. En estos últimos tiempos, miles de occidentales dicen que Sai Baba es una encarnación de Dios, o que Sai Baba es divino. La Gran Fraternidad Universal dice que su fundador es una encarnación de Dios. También lo dicen los seguidores de la secta de Sun Mayum Moon. Es importante comprender que el anticristo no pretenderá ser Dios en el sentido bíblico, sino de aparecer ante todos como un hombre que ha alcanzado la deidad. Negará la existencia de Dios como un ser personal que ha creado todo lo existente de la nada. Satanás dará al anticristo poderes sobrenaturales para respaldar la afirmación de que él es el primero en haber conseguido el pleno potencial de ser como Dios a través de esa pretendida inherente deidad. Lo que dará unidad al gobierno del anticristo será la aceptación universal de lo que la Biblia llama la mentira, de que el ser humano es Dios, lo que es rebajar a Dios a nuestro nivel, y no nosotros elevarnos al nivel de Dios. Y si todo es Dios como lo enseña el misticismo oriental, entonces nada es Dios, porque la misma palabra Dios perdería su real sentido. La Biblia declara que Cristo murió por todo el mundo por el profundo amor de Dios, Juan 3:16, y que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad, 1 de Timoteo 2:4. Por ello, a pesar de las profecías de un engaño venidero y de la toma del poder terrenal por parte del anticristo, debemos como creyentes librar la guerra espiritual y ganar todas las batallas espirituales para el Señor, y predicar a diestra y siniestra la verdad del Evangelio de Jesucristo. No debemos olvidar que la Biblia advierte de una venidera apostasía. Esto significa que la mentira se introducirá en la misma iglesia y que muchos creyentes serán seducidos por el engaño del falso Dios. La forma que Dios requiere sean libradas estas batallas espirituales es ser luz a un mundo que se muere en tinieblas, separado de Dios y sin ningún amor. En esta hora Dios nos llama a cada creyente a vivir con una diaria llenura espiritual, pues Él es nuestro espíritu de verdad. Pero si un creyente deja de buscar esta llenura espiritual, se irá vaciando del poder y de las revelaciones de Dios, y será un candidato a caer en el engaño del diablo. Dios nos ha llamado a ser la sal de una tierra insípida y corrupta, y será la única forma en que la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo pueda quitar la corrupción de los corazones entenebrecidos, impedir el avance de los tentáculos del pecado y permitir que la sal de vida alcance a millones de almas para que sean ganadas para el reino de los cielos. Encontraremos que un pueblo poderoso, gobernado por sacerdotes o magos, y científicos que tenían gran sabiduría, principalmente eran sabios en las ciencias matemáticas y astronómicas. Lo más interesante es que en su literatura religiosa, conocido como Poema de la Creación, encontramos muchas similitudes con el relato bíblico. Por ejemplo, sus dioses se constituían por tríadas. Dice que el ser humano fue formado con arcilla. También dividen el cosmos en dos partes, una celestial y otra terrena. Narra el Génesis babilónico que la diosa Istar descendió al infierno y volvió triunfante al rescatar a su amado de la muerte, etc. Es precisamente en esta literatura donde descubrimos el primer intento de Satanás para falsificar la verdad de Dios. Por antítesis podemos decir que Babilonia la Grande es la congregación del pueblo elegido de Satanás que nació en Babel. En el relato de la creación babilónica encontramos a Anu como el padre de dioses y representante del cielo, y como la más alta dignidad, y que junto a los dioses Enli y Ea formaban la Trinidad cósmica. Dice la narración que como cielo, Anu, recubre la tierra, Enli, que flota sobre el agua o abismo, Ea. También existía otra Trinidad astral, formada por el dios lunar, Sin, el dios solar, Samash, y por la diosa Istar, que representaba a Venus como la estrella más luminosa del alba o lucero de la mañana, y entonces era la diosa de la guerra, pero que cuando se convertía en lucero del atardecer, era la diosa del amor. Según el Poema de la Creación, el primer hombre fue creado de la sangre de un dios rebelde, Kingu, a quien Marduk, el dios de Babilonia, que había nacido en el océano terrestre,
y fue amamantado por diosas, le dio muerte por haber sido el instigador de la rebelión. En toda la narración se atribuye al hombre una naturaleza divina. Dice este poema que, y entonces fue formado el primer hombre por Ea, y moldeado en arcilla. Crearé al ser humano, al hombre, para que a él incumba el culto a los dioses. Como el hombre fue creado con la sangre de un dios rebelde, dice que esta rebeldía pasó a todos los humanos. Pero una de las más increíbles falsificaciones de Satanás es falsificarse a sí mismo. Encontramos en los escritos babilónicos la descripción ítiga del origen del dios del mundo infernal, llamado Nergal, que significa el señor de la gran ciudad. Dice la narración que Nergal había sido el dios benéfico de la fertilidad, pero se apoderó por la fuerza de la tierra sin retorno, y se convirtió en el dios del infierno y de la muerte. Nergal reina en el infierno en compañía de la diosa Ereshkigal y de un ejército de demonios. Se transformó en enemigo de los hombres y sembrador de muertes y estragos. Pero lo increíble de la epopeya de la creación babilónica es que el dios Nergal tiene un poder mágico de sacar a los muertos según las leyes del infierno y volverlos a la vida. Podemos vislumbrar aquí que subyace la ley del karma y la reencarnación del misticismo oriental. La magia formaba parte de la religión oficial. Usaban fórmulas mágicas para neutralizar la acción de los demonios malignos, para evitar el mal y para sanar las enfermedades. Esta es la llamada magia blanca, que esconde el poder de los demonios en los curanderos, que manifiestan hacer curas benignas, contraria a la magia negra que es usada para traer mal sobre alguna persona. Para acentuar la falsificación bíblica, el poema de la creación dice que los dioses decidieron aniquilar toda forma de vida en la tierra por medio de un diluvio, y que el piadoso Utnapishtim fue avisado por el dios Ea. Construyó un arca con su esposa y recogió un número determinado de animales. El diluvio duró 6 días y al séptimo, al calmar la lluvia, el arca fondó sobre una montaña. Dice el relato que entonces Utnapishtim soltó una paloma y luego una alondra, pero volvieron las dos. Esperó unos días más y soltó un cuervo. No regresó. Entonces salió del arca y ofreció un sacrificio a los dioses. Y cuando el humo llegó al cielo, los dioses se reconciliaron con los hombres y dijeron: había un tiempo en que Utnapishtim era humano, pero ahora junto con su esposa serán como nosotros, dioses. Creo que podemos descubrir paso a paso cómo Satanás falsificó cada verdad de Dios. Finalmente, dice el relato babilónico que el dios Marduk se convirtió en soberano de todas las divinidades babilónicas. Se llamó Bel-Marduk, y quedó a su lado la diosa Istar, que luego sería la diosa Astarot de los cananeos, Asera de los filisteos, Astarte de los cretenses, Afrodita de los griegos, Venus de los romanos y la Madonna de los italianos y la diosa de todos los cultos, la madre y madre de dioses. Dice que la diosa Istar daba una secreta inspiración al suelo reproductor y era el principio creativo en todas las cosas. Era adorada como la diosa del amor y de la guerra, y como madre era representada ofreciendo sus pechos para amamantar. Era la diosa de las prostitutas y cortesanas, y extrañamente también era bisexual. Tenía un amante llamado Tamuz que fue herido por un jabalí y murió. Entonces Istar descendió al infierno y lo rescató, y lo resucitó de la muerte. Esta historia sagrada era conmemorada anualmente con un día de duelo y lamentación por la muerte de Tamuz, seguido del regocijo de la resurrección. Este mito exalta la omnipotencia de Istar y la victoria del amor sobre la muerte, donde se enfatizaba la falsa creencia de la inmortalidad a través de la reencarnación en sucesivas vidas. No cabe duda el intento falsificador de la verdad bíblica en todos estos relatos. Podemos descubrir el significado de la mención en Apocalipsis 17:5 de un misterio. Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Precisamente desde allí se esparció la idolatría, la magia, la astrología, los fundamentos de la filosofía ocultista a todas las naciones. Es interesante la opinión del famoso historiador Will Durant, que escribió en su libro Nuestra herencia oriental, en el capítulo 9 sobre Babilonia bajo el título Los dioses de Babilonia, lo siguiente: nunca hubo una civilización más rica en supersticiones. Cada lance del azar, desde las anomalías del nacimiento hasta las variedades de la muerte, recibían una interpretación popular y a veces oficial y eclesiástica en términos mágicos y sobrenaturales.
Debajo de toda civilización, antigua o moderna, se ha movido y se mueve un mar de magia, superstición y brujería. Ha surgido en los últimos tiempos un movimiento filosófico, científico y religioso que mezcla lo oculto con lo humanista. Podremos decir que es una mezcla de misticismo oriental, parapsicología, superstición, magia, brujería, chamanismo panteísta pagano, astrología, filosofías ocultistas y falsa teología con las ciencias naturales y humanismo racional. Esto intenta unir la ciencia con la pseudociencia, el conocimiento con la pseudoconocimiento, la creencia con la credulidad, la teología con la teosofía, con el propósito de crear una iglesia universal de la nueva era, pero no será una organización estructurada, porque incluye muchísimas organizaciones. Podríamos decir que es un movimiento, aunque es mucho más que un movimiento. Es la contraparte de la iglesia cristiana evangélica.